Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, buenas tardes, Mario. Hola, Fabiola. ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por uniros todos a esta horita que vamos a pasar juntos, viendo un ejemplo de una de las clases con las que trabajamos en Mioti. Mario López es uno de nuestros profesores, de hecho, creo que de los primeros más antiguos. Tampoco es que la escuela sea muy mayor, tenemos menos de 3 añitos y nos dedicamos sobre todo a formación en Internet de las Cosas y en Data Science, ¿vale? Nos ha parecido interesante uno de los casos que veíamos que vemos dentro de las clases, es el forecasting de cómo se hace una predicción para el ébola. Y lo que ha hecho Mario, que lo hace en sus clases normalmente, y lo que ha hecho Mario es cambiarlo para coronavirus, que es lo que nos va a enseñar hoy. Yo os voy a robar muy poquito tiempo, unos 10 minutos, sobre todo para que sepáis lo que hacemos dentro de Mioti. Bueno, no me he presentado, soy Fabiola Pérez, soy la CEO de Mioti, de esta escuela. Más que nada para que sepáis lo que estamos haciendo también dentro de esta época de cuarentena para ayudar un poquito, poner nuestro granito de arena y dar algunas de las píldoras y de las formaciones y las clases que grabamos, porque grabamos todas las clases en la escuela, para ponerlas a disposición del público y que pues en esas horas que tenemos ahí un poco que no sabemos qué hacer, pues las aprovechemos para formarnos, que es una de las grandes bazas que tenemos ante una situación como la que estamos viviendo, para poder superarla y salir de ella reforzados. ¿Hola? Que alguien ha dejado. Si podéis poneros en mute, os lo agradezco. Por defecto, en la reunión entramos todos en mute, pero si hay alguno que no está todavía en mute, que se ponga, por favor. Luego ya Mario pasará a ser el speaker principal, ¿vale? Entonces, si veis mi pantalla, ¿vale? A ver. Ahora se ha abierto. Vale. ¿Veis mi pantalla, no? Are you ready for future? For tomorrow. Sí, la vemos. Perfecto, genial. Vale, pues nada, lo que os decía, yo os voy a robar muy poquito tiempo, como unos 10 minutos, y luego nos meteremos en el simplemente para que conozcáis los programas ahora mismo que tenemos abiertos y, como os decía, cómo estamos ayudando en este momento, ¿vale? La verdad es que la situación, el mundo en el que vivimos es un mundo hiperconectado. Ahora mismo tenemos 4 billones de personas conectadas, estamos trabajando con 50.000 millones de gigas de datos y que representan una verdadera oportunidad para las empresas y para los negocios y para nosotros mismos el análisis de estos datos. Al ejemplo que vamos a ver hoy de inteligencia artificial o de clase de inteligencia artificial, me remito, ¿vale? La realidad es que, obviamente, con este mundo hiperconectado, pues el trabajo del futuro, y más en esta situación que vivimos ahora mismo, pues va a ser diferente. Estamos viendo nuevas profesiones que hace pues prácticamente 2-3 años podían no existir, y estamos viendo una ascensión sobre todo de las profesiones que tienen que ver con el tratamiento, el procesamiento, el análisis y la analítica avanzada de los datos. En estas áreas es donde nosotros nos estamos enfocando. No lo decimos nosotros, los roles digitales de los próximos años pues pasan por todos estos que estáis viendo: arquitectos de datos, ingenieros de datos, gente que se dedica a Internet of Things Manager, incluso Key Accounts de Internet of Things, Data Scientist, que es una de las profesiones más relevantes. Y además, por ejemplo, aquellos que habéis tenido la oportunidad de ver el último informe
LinkedIn sobre los empleos emergentes. Esto que os pongo aquí son las 6 profesiones más demandadas: especialista en inteligencia artificial, ingeniero en robótica, especialista en ciberseguridad, desarrolladores de Python, científicos de datos o ingenieros de datos. Todas estas profesiones son las que nosotros estamos formando en la escuela y creemos que van a hacer una diferencia en las empresas en las que se incorporen y en los perfiles y en las personas que estén estudiando y se formen en estas especialidades. Nosotros en MIOTI tenemos una vocación clara de aprender haciendo. La escuela nace como una escuela totalmente presencial, por lo que para nosotros está siendo un reto la situación actual que estamos viviendo pues con la alerta sanitaria de COVID-19. Sin embargo, estamos siendo capaces también de poder seguir experimentando el mismo tipo o casi el mismo tipo de formación que teníamos anteriormente presencial en formatos virtuales, como puede ser el de este webinar, que estamos utilizando Google Meet y que estamos todos conectados y podríamos ponernos todos a comentar o a trabajar en grupo o incluso resolver algún ejercicio. Nosotros nacemos con el objetivo de formar a los nuevos perfiles profesionales en Internet de las Cosas y Data Science. Llevamos muy poco tiempo, como os decía, pero la verdad es que hemos conseguido resolver más de 1000 challenges, nuestros alumnos han hecho más de 100 proyectos. Tenemos ahora mismo en la escuela un plantel de profesores que se dedican a trabajan en esto, no es que se dediquen a la formación, todo lo contrario, todos nuestros profesores trabajan en esto, tenemos más de 50 formadores, prácticamente un profesor por asignatura, y estamos formando a más de 50 empresas y trabajando con más de 300 startups. O sea que en poco tiempo, en lo que os decía, apenas no llega a 3 años, pues verdaderamente este nuevo enfoque de trabajar haciendo y de enfocarnos en aprendizaje práctico nos está funcionando muy bien y sobre todo está funcionando muy bien a nuestros alumnos, que son los primeros beneficiados. Cuando estamos hablando de una formación práctica, ¿qué significa una formación práctica? Pues significa que prácticamente todo el trabajo teórico se hace en casa y se hace antes de llegar al aula, y cuando se llega al aula real, presencial, o al aula virtual, pues lo que se están haciendo es resolver ejercicios y tener el profesor disponible, pues en este caso Mario, que es uno de nuestros profesores, totalmente disponible para poder resolver el caso, enfrentarte a las problemáticas teniendo gente que te ayude, no solo tus compañeros, sino también el profesorado. Es decir, que verdaderamente se termina aprendiendo e interiorizando ese conocimiento. En MIOTI, a la hora de digitalizar este proceso presencial, pues ha sido un reto, pero creo que lo estamos resolviendo muy bien. Llevamos ya estas 3 semanas dando muchas de nuestras clases presenciales en formato virtual, y gracias a verdaderamente tener formaciones en directo, es decir, no estamos dando vídeos y no es un tema de verte 3, 4, 5 vídeos, responder un test. No, nosotros estamos haciendo formación en directo, el profesor está disponible en un horario de clase, con preguntas y respuestas que se resuelven en el momento, con un número limitado de participantes para que verdaderamente la clase sea didáctica y siga teniendo este carácter de aprendizaje práctico, con diferentes salas de trabajo, salas virtuales de trabajo, para que los equipos trabajen en remoto, tengan sus conversaciones ellos 2, ellos 3 o ellos 4, dependiendo del tamaño del grupo, y que luego puedan presentar resultados a toda la clase, y la resolución de casos prácticos de la misma forma que veníamos haciendo en nuestras clases presenciales. La verdad es que los resultados están siendo muy buenos y los alumnos están muy contentos. Algunas de las herramientas que estamos utilizando para ser capaces de trabajar en este entorno, prácticamente todo lo trabajamos, todos son casos que se trabajan en Jupyter Notebook, con las últimas librerías open source que existen, que se están trabajando en el mercado, tanto para visualización como para modelos, como para temas de analítica avanzada.
estamos utilizándolas todas dependiendo de la asignatura en concreto que damos. Y los programas que ahora mismo estamos trabajando en Mioti Live, y por eso he querido empezar por aquí, son 3, uno de ellos que está más dirigido a Internet of Things y 2 que creo que son los más interesantes para vosotros ahora mismo y que son dentro de lo que vais a ver con Mario en esta clase, pues es el tipo de clase y el tipo de temario o el tipo de conceptos que estamos revisando, tanto en el programa de inteligencia artificial en los negocios como en el de Machine Learning. En el programa de inteligencia artificial en negocio está mucho más referido a perfiles más ejecutivos, más que quieren sacarle potencial a inteligencia artificial, a tener data scientists dentro de las compañías y saber lo que pedirles, cómo pedírselo y cómo sacarle valor y capturar valor de cara al negocio. Y el programa de Machine Learning es un programa un poco más técnico en el cual repasamos todas las técnicas de Machine Learning desde toda la parte de aprendizaje supervisado hasta la parte de aprendizaje no supervisado y pasando por los distintos algoritmos y los distintos tipos de redes neuronales, modelos de clasificación, modelos de clusterización, etcétera, se revisan todos en este programa. Porque os hagáis una idea, son programas que duran 10 semanas, ¿vale? Se dan clases 2 días a la semana y una sesión por día y que dura unas 2 horas. Al final son 40 horas que se dan de clases lectivas y un trabajo fuera del aula entre 20 y 30 horas. Machine Learning es un programa que sí que necesita un poquito más de trabajo fuera del aula. Inteligencia artificial en los negocios un poquito menos, por eso os digo 20 o 30 horas. ¿A quiénes están enfocados? Pues sobre todo a analistas de negocio, gente que está trabajando en Business Analytics y en Business Intelligence, gente que está trabajando o que está empezando a tener contacto con el mundo de la ciencia de datos, áreas financieras y de planificación, áreas de forecasting, etcétera. Y sobre todo lo que os decía, un aprendizaje muy experiencial y muchísimos ejercicios prácticos. Prácticamente el 90% de las clases son ejercicios prácticos y resolver ejercicios prácticos. Rápidamente, para que sepáis lo que vemos en cada uno de los programas, pues por ejemplo en inteligencia artificial vemos fundamentos de inteligencia artificial, fundamentos de data science, temas de gobierno de datos, trabajamos en base Python, por tanto vemos todas las clases y todos los challenges se resuelven en Python, vamos a ver análisis predictivo, temas de procesamiento de voz, vemos una introducción a blockchain, incluso también a robotics y luego toda la parte de modelos de negocio y cómo verdaderamente sacarle valor a esta nueva forma de analizar datos y de potenciar el dato dentro de las organizaciones. En el caso de Machine Learning, como os decía, pues vamos desde introducción a Python y a inteligencia artificial y data science, algoritmos supervisados de Machine Learning, algoritmos no supervisados de Machine Learning y luego ya las últimas técnicas de Machine Learning como Auto-Machine Learning, algoritmos genéticos, aprendizaje incremental, etcétera. Es decir, revisamos prácticamente todas las métodos que estamos trabajando, todas las técnicas de Machine Learning que hay ahora mismo en el mercado y que se están utilizando ampliamente en las empresas que se dedican a ciencia de datos, ¿vale? Además, la escuela no termina cuando termina el programa. Un alumni de Mioti tiene, la verdad, como os decía, pertenecer al alumni de Mioti tiene bastantes ventajas desde nuestra bolsa de empleo, en la cual tenemos empresas, más de 50 compañías y bastantes partners ofertando sus puestos de trabajo en estas especialidades en las que nosotros trabajamos, muchos eventos de networking, acceso también a los eventos que tenemos en The Cube e incluso en algunos casos, sobre todo para los alumnos que tenemos de máster, pues mentoring para sus proyectos de emprendimiento, porque hemos tenido la suerte de que algunos de nuestros alumnos, tanto del máster de Data Science como del máster de IoT, lancen sus propias compañías a raíz de la idea y muchas veces del proyecto que han hecho durante el máster. Como os decía, estamos formando, somos pequeñitos, llevamos poco tiempo, pero
La vocación es de ser muy grandes y hemos formado ya a gente en más de 50 compañías líderes en España, de prácticamente todos los sectores que os podáis imaginar, tanto en la parte de Data Science como en la parte de IoT. Y como os decía, pues muchas de estas empresas forman parte de nuestras bolsas de empleo para ofertar las posiciones de sus compañías dentro de la escuela y también participar en nuestros días de reclutamiento, en el cual invitamos tanto a alumnos como a empresas a conocerse y a ver si podemos hacer un buen fit. ¿Vale? Hasta aquí todo lo que os quería yo contar sobre los programas y lo que nosotros estamos haciendo en Mioti. Ahora os dejo con Mario, que como os decía en el webinar, lo que vamos a ver es cómo estamos aplicando inteligencia artificial o en este caso modelos de predicción a la situación tan desafortunada que vivimos ahora y que podamos ver cómo de una forma bastante sencilla y aplicando los conocimientos que os aportamos dentro de la escuela, pues podéis hacer este tipo de análisis. Entonces, sin más, os dejo con Mario. Mario, me pongo yo en silencio, dejo de mostrar mi pantalla y muestras tú, ¿no? Bueno, pues nada, me presento ante todo. Bueno, aunque ya me han presentado, soy Mario López, soy uno de los primeros profes que encontráis en Mioti, si decidís cursar el programa, que espero que sí. Soy el encargado de dar Data Science with Python, que es la asignatura en la que nos metemos en harina por primera vez, ni siquiera asumimos un conocimiento preexistente en programación y a partir de ahí enseguida, en solo 6 sesiones, podéis hacer una cosa muy chula como la que os voy a enseñar hoy, que es hacer vuestro propio dashboard del coronavirus en este caso, ¿no? Esto surgió porque justo la cuarentena se inició la semana en la que veíamos series temporales en clase y normalmente en esa clase lo que hacemos es montar un pequeño dashboard del ébola y, sin embargo, pues nos surgió esta historia y aprovechamos para aplicarlo a algo que estaba pasando en ese mismo momento, ¿no? Bueno, no he contado quién soy tampoco, o sea, aparte de ser profe de Mioti, soy doctor en Ingeniería de Teleco, mi tesis era la aplicación de mecanismos de optimización y distintos algoritmos de teoría de la decisión a la asignación de espacio radioeléctrico, o sea, para coordinar cómo distintos agentes radio se reparten ese espacio. Y luego, pues, me cambié al maravilloso mundo del software y del data engineering / data science y ahora soy tech lead, soy el responsable técnico de una startup del mundo de la comida a domicilio, del delivery, que dentro de lo que cabe, pues parece que somos uno de los pocos no perjudicados por esta situación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué era lo que quería enseñaros en este webinar? Mi idea era mostrar el rango, no solo hablar de predicción, que vamos a hablar de ello, mostrar cómo se puede usar el data science en muy distintos ámbitos para visualizar qué pasa, predecir o incluso ayudar a solucionar un poco la situación, ¿no? Bueno, antes que nada, hago un pequeño disclaimer, ¿vale? O sea, soy doctor, pero no soy un doctor de verdad, ¿no? No soy un experto en epidemiología. Entonces, bueno, pues todas las estimaciones o cifras que demos en algún momento de la presentación, pues bueno, tomarlas con un granito de sal porque no viene de una expertise en la materia, ¿no? Además, ya no solo es un problema de ser epidemiólogo o no, sino que, bueno, como dijo George Box, que es un famoso estadístico británico del siglo XX, dice que todos los modelos están mal, lo que pasa es que algunos son útiles. Entonces, bueno, no sé si os pasará, os sorprenderá un poco con qué modelo se está usando más a la hora de hacer predicciones de cómo va a evolucionar el coronavirus y para tomar decisiones acerca de qué hacer con la sociedad en ese momento. Y luego, por supuesto, este recorrido que vamos a hacer, pues no es súper exhaustivo, es increíble la cantidad de trabajo que ha surgido en torno al data science y el coronavirus y, por supuesto, las selecciones muy opinionated, ¿no? O sea, os traigo un poco aquellas cosas que creo que se han salido un poco más de la norma, que me parecen más sorprendentes y que me parecen más curiosas
de todo el espectro de trabajos que ha habido al respecto, ¿no? Estos son los key points que me gustaría que os llevarais, al margen de la curiosidad que vamos a ver en los distintos trabajos. Estos son los 3 puntos más importantes que me gustaría que los que estáis aquí os llevarais para casa. El primero es darse cuenta del impacto que tiene el data science en muy distintos ámbitos. O sea, no solo estamos hablando de predecir qué pasa, ¿vale? Vamos a ver que tenemos un rango de actuación en múltiples aspectos de una crisis como la de ahora. También me gustaría que os llevarais la idea de que la barrera de entrada para practicar data science es muy baja. Me gusta asimilarlo con ser escritor, ¿no? Es muy fácil dejar de ser analfabeto en data science y, sin embargo, luego la experiencia tiene un montón de resolución, ¿no? Hasta ser el Stephen King del data science. Entonces, podemos empezar a practicar esto con muy poquito, ¿no? Y luego, por último, que nos demos cuenta de la necesidad de incorporar perfiles diversos en data science. No se trata de que seamos unos expertos matemáticos practicando 30 años redes neuronales, sino que nos podemos beneficiar de que vengamos de otros campos y añadamos data science al set de skills que llevamos, ¿no? Justo a ese respecto, me gustaría empezar la presentación con dos declaraciones de dos personas bastante potentes del mundo del data science, que vienen de un libro que se llama Range, que os lo recomiendo, que está hecho por un periodista de tecnología, que se llama David Epstein, que no es lo mismo que el otro Epstein, que Harvey Epstein. Y bueno, en él se intenta precisamente defender esta idea de ser personas multidisciplinares versus centrarse muchísimo en un dominio, ¿no? Este que aparece en la foto, Tal Lozano haciendo bicicleta, que quien lo pillara ahora mismo el hacer bicicleta, Subin Dai, es un data scientist que ha estado en múltiples momentos en el top 1 del ranking en Kaggle. Para aquellos que no conozcáis Kaggle, Kaggle es una comunidad de data scientists en Internet muy importante. Allí acuden, ahora lo veremos, de hecho, muchos trabajos en torno al coronavirus se vinculan con Kaggle. Y es una plataforma que no solo sirve para aprender data science, sino también para practicarlo. Y en él se suben competiciones de muy distintos ámbitos, muchas veces auspiciadas por compañías muy importantes, que todas involucran aplicar data science de alguna manera para resolver un problema complejo, ¿no? Bueno, pues este señor que frecuenta el top 1 dice lo siguiente. Dice, para ser franco, pienso que no nos beneficiamos mucho de la experiencia, de la expertise en un dominio. Es muy difícil ganar una competición usando métodos conocidos. Necesitamos soluciones más creativas. Y a ese hilo también están las declaraciones de un profesor de la Universidad de Washington, de Pedro Domingos, que dice lo siguiente. Dice, la gente que suele ganar una competición de Kaggle relacionada con la salud no tiene entrenamiento médico, no tiene entrenamiento biológico y tampoco son normalmente expertos en machine learning. El conocimiento es una espada de doble filo. Nos permite hacer algunas cosas, pero también nos ciega para otras cosas que podríamos hacer. Entonces, tenemos que balancear un poco estas dos cosas. Es importante que haya expertise, sobre todo en una situación como los de ahora y sobre todo en aquellos organismos que tienen que tomar decisiones al respecto de una crisis como la de ahora, pero también es importante saber que podemos aportar a través de incorporar el data science a otras disciplinas de las que vengamos, ¿no? Entonces, bien, me gustaría que jugáramos un poquito. A mí me sorprendió mucho y os hago esta pregunta, ¿no? Que me gustaría que teclearais ahora en el chat las cifras que os vienen a la cabeza. ¿Cuántas publicaciones científicas se han producido al respecto del coronavirus en lo que llevamos de enfermedad? Esta cifra, además, es de hace un par de semanas, o sea que habrá subido todavía. O sea, teclearme ahí algunas cifras, a ver más o menos jugárosla. A ver, estoy leyendo 500, 1000, 2000, 10, 500, 5000... Bueno, es bastante curioso. Esta es la cifra y, de hecho, probablemente sea mayor que esta, ¿vale? Esto viene de un dataset curado de publicaciones relacionadas con el datavirus en Kaggle. Hay más de 44.000 publicaciones en estos momentos relacionadas con el coronavirus o con alguno de sus virus hermanos, etc. O sea, es una auténtica burrada. Y esto hablamos de publicaciones científicas. ¿Cuántos trabajos amateurs de gente que ha considerado que puede hacer algo con el data science
lo habrán subido a la plataforma de Kaggle. Si yo ahora entro a Kaggle y busco trabajos sobre el coronavirus, ¿cuántos creemos que habrá? Para que os hagáis una idea, ¿no? Como referencia, sobre la NBA, desde que arrancó la plataforma, que lleva unos cuantos años, hay 1.161 notebooks tratando ese tema, que es un tema muy popular. ¿Cuánto habrá con la palabra COVID en algún lugar? Teclead en el chat, que os lo vea. O sea, si hay 1.161 de la NBA, ¿cuánto habrá del coronavirus? 100, 300, hay gente que se va a 8.000, 15.000, 2.000. Pues hay 5 veces más. O sea, en el curso de la enfermedad que llevamos se ha producido 5.135 notebooks relacionados con el coronavirus. O sea, que no es moco de pavo. Estamos todos a una, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, vamos a ver como 2 áreas, 99 de aplicación del data science con respecto al coronavirus, 2,99, en realidad vamos a ver muchas más de 3, pero bueno, 2 muy importantes y luego otra que es como un popurrí de cosas. La primera es lo típico, o sea, una de las primeras cosas que se nos puede venir uso el término data science aquí como un término genérico, ¿no? Todo lo que involucra hacer ciencia con datos, visualización, tracking, predicción, lo que sea, ¿no? Bien, pues obviamente lo primero que se nos vendría a la cabeza es ver qué está pasando, ¿no? Una de las cosas que me ha explotado la cabeza ha sido la cantidad de dashboards relacionados con el coronavirus que he podido ver. O sea, es que hay una cantidad brutal y es curioso, ¿no? En el poquísimo tiempo que llevamos. Entonces, me ha gustado, he resaltado aquellos que me parecen más reseñables por alguna razón, ¿no? Porque ofrezcan algún dato interesante o porque nos afecten especialmente. El primero, un poco el obligatorio, el que llamaríamos como el dashboard oficial del coronavirus del mundo, ¿no? Lo ha creado, está ahí arriba, el Centro de Ciencias de Sistemas e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins. Son además uno de los primeros que montaron el dashboard. Al principio parseaban los datos o introducían los datos a mano y es el que ofrece la foto más completa, más profesional, más rigurosa de qué está pasando ahora mismo en el mundo, ¿no? El más referenciado. Bueno, a todo esto no lo he contado, pero publicaremos, supongo, este PowerPoint en algún lado. Está trufado de referencias, ¿vale? Para que no tengáis que estar pensando en la URL y demás. Gonzalo, que te estoy leyendo que lo pides, lo colgaré. Bueno, este es uno, ¿no? Luego viene otro de los que me parece más curiosos, que me sirve para reforzar uno de los puntos que me gustaría que os llevarais de la presentación de hoy, es este. Este además surge como primero cuando tú en Google pones coronavirus dashboard o COVID dashboard. Y bueno, al principio, a priori, tampoco es que ofrezca nada especial con respecto al anterior o con respecto a ninguno, aunque es bastante completo, está bastante bien. Lo más sorprendente de esto es la historia que tiene detrás. Este dashboard lo ha construido un chico de un instituto de los Estados Unidos, un chico normal y corriente, ¿vale? Es decir, esta persona, sin tener una formación profesional, no solo monta un dashboard y ya está, sino que además los datos los recababa él haciendo scrapping. Haciendo scrapping es el usar el navegador, lo que nosotros vemos cuando vamos a página web, e intentar extraer de ahí la información programáticamente. Que esto también me toca enseñarlo a mí en mis clases. Bueno, pues eso, un chaval de instituto, ¿no? Fue capaz de extraer los datos de distintas fuentes, sintetizarlos, montar ese dashboard en muy poco tiempo, ¿no? O sea que esto es bastante curioso. Tiene además un mapa, hace análisis geoespacial del coronavirus, o sea, es bastante pasada. Este sería otro. El siguiente sería este, que así a priori tampoco tiene nada espectacular, salvo porque yo soy muy friki de los dashboards. Me gusta mucho fijarme en el diseño. Además, los datos son de Singapur, de AppCode Academy, una plataforma pues, muy parecida a Udemy de cursos online. Lo curioso no es tanto esta parte, sino una parte un poco más creepy. Me he saltado una diapositiva de esta.
La parte creepy que tiene es esta, ¿no? Tiene una invasión total de la privacidad. El gobierno de Singapur resulta que los datos de infecciones sobre el coronavirus no los publica agregados, como hacen la mayoría de países, sino que son capaces, aunque los anonimizan, no dan los nombres y apellidos, los publican caso por caso, de tal manera que se pueden establecer visualizaciones tan chulas como esa del dashboard, en la que se ven las fuentes de infección y cómo conectan a los distintos infectados, ¿no? Decimos que es una invasión total de privacidad porque a pesar de que en Singapur la densidad de la población es muy grande, digamos que podríamos incluso ser capaces de determinar a qué persona pertenece cada uno de esos iconitos, ¿no? ¿Qué persona cogió el virus dónde, ¿no? Pero bueno, es bastante curioso. Y luego, por último, otro de los dashboards que me parecen muy espectaculares, este además es verdaderamente complejo, este de Nextstrain, que es una plataforma open source que sirve para visualizar los datos del genoma de distintos agentes patógenos. Lo que ofrece es una visualización de la evolución de la transmisión del coronavirus, de la que se cree que es la transmisión del coronavirus a lo largo de los países, a partir de la filogenia del virus. Es decir, distintos laboratorios del mundo, a medida que han ido consiguiendo pues, secuenciar el virus o la mutación del virus que ha llegado, han subido esos datos a distintos repositorios que hay, en este caso GISAI, han subido esos datos de la secuenciación del genoma del coronavirus y han sido capaces, ¿no?, de trazar este árbol genealógico del coronavirus, ¿no?, y cómo se ha ido extendiendo por los países. Además, si vais a él, veréis que esto le podéis dar al play, ¿no?, y podéis ver la evolución, ¿no?, a lo largo del tiempo. Es bastante, me parece bastante espectacular. Y bueno, y ya nos vamos a España. Hay dos dashboards en España que me parece interesante resaltar. Este es casi más a modo de tirón de oreja. Este es el dashboard oficial español. Lo publica el Instituto de Salud Carlos III, en el que aparecen los datos actualizados diarios de la situación en España por comunidad autónoma. Además, es bastante curioso que durante muchísimo tiempo, hasta hace cuestión de una semana o así, han estado publicando los datos en PDF, es decir, que no eran parseables, y ha habido un site de periodismo de datos que se llama Datadista, que se han dedicado a parsearlo de ese PDF, que es una operación bastante incómoda, y ofrecerlo ya en formato CSV. Ahora ya este dashboard sí que permite descargarse los datos, al menos, no está nada mal. Pero bueno, este es el dashboard con el que vivimos en España, ¿no? Un poco tosco, ¿no? Y luego, por último, a mí me hace mucha gracia, esto es totalmente cierto, no lo he buscado para hacer la gracia, uno de los dashboards más completos que tenemos en España ahora mismo, que incluso ofrece de organismos oficiales e incluso de fuentes no oficiales también, la distribución de los casos y de hospitalización y de fallecidos y demás por rangos de edad, está montado sobre Grafana, que es una plataforma que normalmente se usa en software para monitorizar los estados de los distintos servidores que tenemos. Bueno, pues este dashboard tan sumamente completo, que está muy bien, es ni más ni menos que de Forocoche. O sea, que son capaces de lo peor y lo mejor al mismo tiempo, ¿no? Es bastante brutal esto. Os recomiendo que lo visitéis. Luego, insisto, están todos los enlaces en el PowerPoint, lo subiremos. Me parece una auténtica pasada, es súper extenso. Y bueno, una de las cosas que también os quería enseñar, ¿no?, el momento que es aquello que hicimos nosotros en clase, si lo encuentro, porque no veo dónde está esta historia. Dame un segundo, que estoy intentando hacer un switch aquí de la presentación y no voy a saber. Parezco Pedro Duque cuando le dieron el iPad, que no sabía usarlo. Vale, aquí estoy. Bien, lo que os quería enseñar ahora, hablando de dashboard, como os decía, esta situación nos pilló en mi OTI, me pilló justo en mitad de la asignatura de Data Science with Python, y justo esa semana dábamos introducción a las series temporales, empezábamos a explicar un poquito cómo hacer un análisis exploratorio, y uno de los trabajos que tienen que realizar es hacer un dashboard. En el caso normalmente tradicional, el que les daba de ejemplo, los ejemplos de tratar series temporales se veían con el ébola, y el trabajo intentaba responder a la pregunta de si Madrid Central es efectivo para reducir la contaminación.
pero pilló esto, entonces era una oportunidad muy buena para usarlo en algo de ahora. Hice una cosa muy pequeñita y me sirve para que veáis, no voy a entrar tampoco en los detalles de lo que involucra. Hice un pequeñín dashboard precisamente utilizando los datos de Dataísta. Ahora vemos, lo que os quiero enseñar es la poca extensión que tiene, con lo poquito código que se puede hacer una visualización bastante pintona. Construí un pequeño dashboard que ofrece el actualizado al día anterior, es decir, en tal que los datos están disponibles del ministerio, cuál es la situación de infectados, gente en la UCI fallecidos y alta en Madrid, que esas son cifras reales de ayer, creo. Vale, bueno, lo que os decía, lo más guay es ver cómo podemos montar nosotros mismos visualizaciones bastante chulas. Esto que estáis viendo, esta UI es justo con lo que utilizamos en Mioti para dar la mayoría de las clases de Data Science. Es un notebook de Jupyter Notebook, que para aquellos que no hayáis visto nada de él, es como si esto fuera un Microsoft Word, pero con esteroides. Es decir, aparte de hacer lo que podría hacer con un Word, pues resulta que además puedo escribir partes de código Python como esta y esto lo puedo ejecutar, ¿no? Y entonces, pues, provoco visualizaciones de datos como las que estáis viendo, ¿no? Bueno, pues fijaros con qué poquito, porque esto no debería asustar, este pedazo de bloque de código, es código HTML simplemente para que se vea estos bloquecitos así tan chulos, pero lo que es el procesado de datos es simplemente esto. ¿Veis? Aquí leemos los datos, aquí tengo que hacer una pequeña conversión, que me lo cargo. Aquí tengo que hacer una pequeña conversión por un tema de por cómo venían los datos con los códigos de las comunidades autónomas, es decir, no es algo nada serio. Y nada, simplemente con esta pequeña pieza de código y esta otra pequeña pieza de código, puedo montar esta visualización tan chula que es la evolución de cómo se fueron llenando de casos las distintas comunidades autónomas a medida que avanzábamos en el tiempo, ¿no? Esto es una cosa que, os prometo, los alumnos están perfectamente capacitados para hacerlo en menos de las primeras 4 sesiones de clase y igual que podemos hacer esto, podemos hacer otras cosas. En la 6ª sesión, el trabajo al que se enfrentan precisamente es demostrar si Madrid Central era efectivo o no, con datos de la calidad del aire ofrecido en el portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues eso, a esto me refería con... Aquí acabo un poco la discusión de los dashboards, voy a volver a compartir para volver a la presentación. Bien, ahora veis la presentación, ¿no? El fondo súper guay, ¿no? Sí. Se está cargando, sí. Vale. Ahora vemos el fondo, nada más que el fondo. Fenómeno. Venga, pues sigo. Esto era todo el tema dashboard, ¿vale? Ahora, entramos en Forecasting, ¿no? Obviamente, la otra aplicación súper obvia, aquí es la madre del cordero, que es lo que todos queremos hacer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo evoluciona el coronavirus? ¿Puedo predecirlo? Si no, ¿cómo lo predigo? Bien, bueno, pues os cuento. ¿Cómo se predice el coronavirus? Es otra cosa que también es bastante sorprendente, porque lo que uno tiende a pensar es que en una situación como esta se utilizarían técnicas súper complejas, ¿no? Es decir, ¿qué se te viene a la cabeza? Machine learning de la leche, una red neuronal profunda, alguna cosa súper compleja. Pues resulta que no. Resulta que la mayoría de modelos que nos vamos a encontrar por ahí, y según parece los que también han usado las administraciones para más o menos intentar ir por delante del virus, es este modelo, es un modelo que se conoce como SIR, es un modelo matemático de enfermedades contagiosas de principios del siglo XX, nada menos, que está creado por dos lo diré en algún momento bien, epidemiólogos, Ronald Ross y William Hammer, y forman parte de un conjunto de modelos que se conocen como modelos compartimentales. ¿Por qué? Bueno, digamos que vamos a ver el caso más sencillo, luego hay muchas ramificaciones de este modelo, pero este modelo básicamente clasifica toda la población en 3 cubos, ¿no? En 3 compartimentos. Los susceptibles de infectarse, que seríamos todos al principio, es decir, los que no tenemos la enfermedad todavía, los infectados, que son los que estamos padeciendo la enfermedad en el momento, y los recuperados, aunque en este caso recuperados se utiliza un poco sui generis, porque no son solo la gente que pasa la enfermedad y sobrevive, sino la gente que pasa la enfermedad y muere también, ¿no? Entonces, es fácil ver que da igual que, bueno,
con prácticamente cualquier probabilidad que asignemos para pasar entre uno y otro, mientras que sea positiva, lo que ocurre es que todo el mundo, al final, en un momento dado, acaba en recovery, ¿vale? Entonces, bueno, esto funciona de la siguiente manera, ¿no? Lo primero es definir cuál es la probabilidad de pasar... ¿qué pasa a la diapositiva, no, hombre? Lo primero es definir la posibilidad de pasar de uno de los estados al otro, ¿no? Entonces, imaginaros que la enfermedad, bueno, vamos a suponer que la probabilidad de pasar de infectado a recuperado en un determinado día, pues depende un poco la persona promedio de la duración de la enfermedad, ¿no? Normalmente diríamos que la enfermedad dura 1 partido de gamma. Mi letra se entiende regular, soy medio médico. Con lo cual, decimos que la posibilidad en un día determinado, bueno, esto por cierto no os lo he contado, digamos que los susceptibles se definen como S de t, donde t es un tiempo discreto, ¿no? Es un día concreto. Los infectados se definen como I de t y los recuperados se definen como R de t. Bueno, pues si estamos en el cajón de infectados en un determinado día, se pasa de infectado a recuperado en función de lo que dura la enfermedad. Si la enfermedad durara 14 días, pues digamos que cada día la persona promedio tendría un 1 partido de 14 probabilidades de recuperarse, ¿no? Si hemos dicho que la duración de la enfermedad es 1 partido de gamma, pues la posibilidad de pasar de infectado a recuperado será gamma. ¿Cómo pasaríamos de susceptible a infectado? Ahí entran en juego 3 factores, ¿no? Primero está la probabilidad de encontrarse con alguien. Segundo estaría la probabilidad de que ese alguien fuera alguien infectado con la enfermedad. Y tercero sería la probabilidad de que alguien infectado con la enfermedad, si me lo encuentro, me infecte con la enfermedad. Bueno, digamos que la probabilidad de que alguien esté infectado, de que alguien con quien me encuentro esté infectado, obviamente, pues va a depender, voy a ponerlo así, de la cantidad de infectados que hay sobre la población total N, ¿vale? Es importante ver que N, que es la población total, es una constante en este modelo, se considera que nadie nace y nadie muere, y por lo tanto en un instante determinado, bueno, en cualquier instante de hecho, N será igual a la cantidad de gente susceptible que haya en ese momento, infectados que haya en ese momento y recuperados que haya en ese momento, ¿vale? Bueno, pues obviamente, ¿cuántos infectados hay? O sea, ¿cuál es la probabilidad de encontrarse con alguien infectado? O sea, mejor dicho, ¿cuál es la probabilidad de que si me encuentro con alguien, ese alguien esté infectado? Pues dependerá de los infectados sobre el total de la población. Y luego, la probabilidad de encontrarse con alguien y la probabilidad de que si ese alguien está enfermo, me contagie de la enfermedad, que son 2 factores distintos, matemáticamente se modelan en uno solo, ¿vale? Que es este beta, ¿vale? Beta, probabilidad de contagio y encuentro, ¿vale? Entonces, ya teniendo las probabilidades de pasar de un estado a otro, podemos hacer un sistema de ecuaciones para resolver esto. ¿Cómo sería ese sistema de ecuaciones? Es un sistema de ecuaciones diferenciales, es decir, podemos establecer cuál es la variación de susceptibles en el tiempo. Pues la variación de susceptibles en el tiempo va a ser la probabilidad de pasar de susceptible a infectado, ¿vale? Que en este caso va a ser, lo ponemos como menos porque obviamente siempre va a ser el paso de pasar de susceptible a infectado, siempre va a dejar menos susceptibles, ¿no? Entonces sería ese menos beta de I entre N multiplicado por la cantidad de gente que sigue siendo susceptible, ¿no? Es decir, la probabilidad de pasar de susceptible a infectado por la cantidad de susceptibles que hay en ese momento. Tendríamos luego la variación de infectados con el tiempo. Esa variación de infectados con el tiempo, ¿qué va a ser? Justo la cantidad que hemos visto anterior, ¿no? Beta, es decir, la cantidad de nuevos infectados que tengamos, en este caso en positivo, pero le tenemos que sumar algo más, o mejor dicho, restado. ¿Cuál es la variación de infectados? La cantidad de susceptibles que entran como infectados, pero también la cantidad de infectados que se recuperan en un momento dado. ¿Cuál es la cantidad de gente que pasa de infectada a recuperada? Pues la probabilidad de curarse por la cantidad de infectados que hay en un momento dado. Y luego, por último, la última ecuación de este sistema sería ¿cuál es la variación de recuperados en el tiempo?
que esa es muy fácil ver, que es solo los que se recuperan, ¿no? Los que estaban infectados y se recuperan, ¿no? Que es gamma por I. Si juntamos estas 4 ecuaciones, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. No tiene solución analítica, es decir, no hay una fórmula, no se puede resolver con un sistema de ecuaciones normales, no tiene una formulación analítica para resolverlo y se suele resolver con métodos numéricos, ¿no? Una última cosa antes de seguir, y es que lo que suele ocurrir también es que hay un número que es el que más circula en prensa, que está relacionado con todo esto, que es el número reproductivo básico, el R0, que es la cantidad. Este es muy importante porque necesitamos que baje de 1, ¿no? Para que la enfermedad se extinga, para que la enfermedad se extinga, y este número reproductivo básico es la cantidad de personas que un infectado a lo largo del transcurso de la enfermedad es capaz de infectar. Obviamente, si cada infectado infecta a más de una persona, nunca pararemos el progreso de la enfermedad, ¿no? Necesitamos que un infectado necesitamos que infecte menos de 1, es decir, que la mayoría de la gente no infecte, ¿no? Y este R0, conforme para relacionarlo con los factores que hemos visto, obviamente será la probabilidad de que si alguien está infectado contagie a alguien por la cantidad de días de enfermedad que pasa esa persona, ¿no? Es decir, la probabilidad de contagio dividido entre el número de días de enfermedad, o mejor dicho, multiplicado por el número de días de enfermedad que padece la persona media. Si el número de días de enfermedad que padece la persona media es 1 partido de gamma, pues beta por 1 partido de gamma al final es beta entre gamma, ¿no? Y aquí ya cerramos un poco toda la formulación matemática de este modelo SIG. Este modelo SIG, además, es muy como veis, bueno, no sé si lo parece, pero es lo más sencillito. Tiene un montón de asunciones, ¿no? Como que, por ejemplo, la gente en cada uno de los compartimentos tiene la misma probabilidad de contagio o tiene la misma probabilidad de recuperarse. Todos sabemos que no es cierto. Además que esos factores beta y ese gamma, las medidas que se toman, ¿no? Son, por ejemplo, el confinamiento en casa obviamente tendrá un impacto sobre ese beta, ¿no? Nos encontraremos menos gente y por lo tanto varía con respecto del tiempo. Aún más allá, estos modelos suelen hacerse más complejos. Tienen en cuenta las necesidades hospitalarias, tienen en cuenta algunos cajones más, diferencian entre recuperados de verdad y muertos, diferencian entre susceptibles y gente expuesta. Es decir, gente expuesta sería aquella que se ha infectado con la enfermedad pero todavía no es infecciosa, etcétera, ¿no? Pero quiero que sepáis que la mayoría de modelos con los que se está haciendo esto tienen como base este modelo tan sencillo. Gonzalo, veo que preguntas que ¿y si n no es fijo? También hay formulaciones que tienen en cuenta que n pueda no ser fija, ¿vale? Lo que pasa es que aquí esa simplificación se puede hacer porque digamos que se considera que la duración de la epidemia es corta y por lo tanto puede de alguna manera descartar nacimientos y muertes, aunque eso no sería del todo cierto en este caso cuando el impacto de la mortalidad es tan grande, ¿no? Pero bueno, es una de las simplificaciones que se hacen para poder predecir. Entonces, aquí he destacado dos publicaciones que ha habido de forecasting relacionados con el coronavirus, que justo las dos precisamente dependen de variaciones de este modelo SIR. Esta es de Miriam Barnés, que es una data scientist en un fondo de venture capital muy conocido en España que se llama K-Fund. Y mola mucho también por la herramienta que ha utilizado. Ha subido este análisis en una herramienta que se llama Streamlit, que es muy parecida a Jupyter Notebook, con la gracia además de que permite tener, bueno, Jupyter también lo permite, pero esto lo hace directamente todo en código Python, pues permite tener cuadros de diálogo, gráficas interactivas y demás. Y bueno, justo usando un modelo como el anterior, parecido, pero teniendo en cuenta necesidades hospitalarias, y utilizando para estimar esos parámetros, que ahora veremos que eso es un problema, para esa selección de ese beta y ese gamma, hay que estimarlo, obviamente, no se conocen, pues lo ha cogido de la provincia china de Hubei, que es de donde más datos tenemos de esto, y distintas publicaciones. Y bueno, el caso es que ha hecho esa estimación, ¿no? Y podemos ver que, bueno, está muy guay también porque tiene como posibilidad de imputar en qué momento
en qué momento el gobierno empezó a tomar medidas para parar la epidemia, que fue el 14 de marzo. Pues según este modelo, tenemos el pico de casos de hospitalización el 3 de abril, es decir, pasado mañana, ¿vale? Ahora veréis, o sea, no es muy importante la fecha, ahora veréis que un problema de estos modelos es que son súper sensibles a las parametrizaciones que hacemos. Eh, Veo, Oriol, que preguntas que cómo se aplicaría un factor de corrección teniendo en cuenta que hay parte de la población que es asintomática. Pues justo, Oriol, una de las formas de atacar ese problema, ¿no? De considerar que el virus tiene un gran periodo de latencia, es cambiar ese modelo SIR por otro más complejo, que es el SEIR, que añade una cajita entre los susceptibles y los infectados, que es la de los expuestos. Se supone que tú pasas a la caja de expuestos si has tenido contacto con una persona infectada, has contraído la enfermedad, pero no estás o no muestras síntomas o digamos que no estás siendo infeccioso todavía, ¿vale? Es decir, que hay un montón de casuística en torno a estos modelos, ¿no? Se vuelve muy complejo enseguida. Bueno, pues lo dicho, lo que me interesa es que nos quedemos un poco, ¿no? Con esta predicción, porque luego hay otra, ¿no? Bueno, hay unas cuantas, ¿vale? Luego hay otra, esta de Gabriel Go, que es un investigador de Machine Learning en OpenAI, y tiene también está muy guay, es bastante completo también, tiene también una web en la que podéis ajustar los parámetros, muchos parámetros de este modelo que la ha usado. En este caso él sí que ha usado un SEIR, y como veis tiene por un lado los parámetros que modelan las dinámicas de transmisión y por otro lado las dinámicas de clínicas de la enfermedad, mortalidad, etcétera. Si ajustamos más o menos un poco, teniendo en cuenta algunas de las estimaciones de esos parámetros que hemos visto de esta provincia china de Hubei y teniendo en cuenta la población española, que somos 46 millones y pico de ciudadanos, el modelo reproductivo básico, en qué momento se tomaron las medidas de corrección, qué impacto tienen esas medidas, etcétera, pues más o menos sí que coinciden un poco en la cantidad de casos que van a coincidir de hospitalización, en torno a unos 3.000 en un momento dado, pero que yo creo que somos más, ¿no? Pero bueno. Pero lo curioso es que él considera que el pico, sí, Gonzalo, todas las referencias vienen como notas en el PowerPoint. Bueno, pues justo el caso de esta calculadora nos dice que el pico de infecciones llegará dentro de un mes, ¿vale? En vez de pasado mañana, ¿no? Este es uno de los problemas de estos modelos, ¿no? Como modelos que son, pues todos son incorrectos, entonces es muy complicado, ¿no? Porque pequeñas variaciones de estos parámetros pues pueden provocar unas variaciones más o menos interesantes de los mismos. Lo importante en este caso casi es más los órdenes de magnitud, que es ser capaz de acertar una fecha, ¿no? Y bueno, claro, el problema, ¿de dónde venía esta frase de que todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles? Bueno, esta imagen viene de un artículo que os recomiendo, que es súper interesante, de un portal muy conocido de Data Science que se llama 538, que está creado por un analista que se llama Nate Silver, que es muy conocido por hacer forecast de las elecciones americanas y por acertar hasta cierto punto. Curiosamente, es un portal que se ha negado a hacer cualquier tipo de modelo en el caso del coronavirus, porque consideran que realmente con la cantidad de incertidumbre que hay es muy complicado que tenga algún tipo de utilidad. Y explican, ellos explican precisamente el por qué hacer un modelo del coronavirus es tan sumamente complicado, ¿no? Y este es un poco el mapa, ¿no? De cuando hemos hablado de estos parámetros de tasa de infección, tasa de mortalidad, población susceptible, etcétera, fijaros la cantidad de cosas en verdad. O sea, el problema no es que no haya cifras, no tengamos cifras que poner en esas tasas de mortalidad, tasas de infección, etcétera. El problema es que hay muchas cifras diferentes que podemos poner, dependiendo de si tenemos en cuenta estos factores o no, y teniendo en cuenta otras muchas cosas como la recolección de los datos, si se está haciendo de manera fiable o no, etcétera, ¿no? Es decir, que es muy complicado esto de predecir. Luis Ernesto, veo que dice, en vez de escoger los parámetros del SEIR, del comportamiento de China, ¿no sería mejor escogerlos de tal manera que minimicen el RMSE con los datos de casos hospitalarios, muertos, etcétera, en cada país?
Bueno, ahora justo iba a tratar algo parecido, ¿no? No estoy muy seguro, no estoy muy seguro de cómo de sencillo sería adaptar este modelo a un modelo de Machine Learning, pero sí que hay gente que está intentando convertir esto en un problema de predicción de series temporales más clásico, ¿no? La predicción de series temporales se puede atacar de distintas disciplinas, ¿no? La podemos atacar desde la estadística, con modelos clásicos, ARIMA, etcétera, o podemos intentar aplicarlo como un modelo de Machine Learning, con una serie de features, que en este caso son los puntos de esa serie temporal en otros momentos del tiempo, e intentar intentar identificar patrones en esos días anteriores que nos puedan servir para predecir los siguientes. Bueno, el problema de esto es que, claro, el coronavirus no es como la gripe. No tenemos estacionariedad, no tenemos datos históricos grandes, solo tenemos pequeñas muestras, ¿no? Es decir, pues los últimos 30 días de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, modelos, o sea, lo que se suele hacer cuando tenemos un problema de este tipo es o bien intentar aumentar los datos que tenemos. Este paper, por ejemplo, que destaco aquí, bueno, no este paper, pero digamos que uno de los ejemplos que se intentan hacer para utilizar un histórico de datos sobre el coronavirus es utilizar datos de la propagación del SARS en 2003, ¿no? O sea, se considera que son situaciones similares y de alguna manera se inyectan en esa predicción de la serie temporal. O otra de las cosas que se puede hacer, que es coger una serie de modelos distintos de Machine Learning e intentar hacer un ensemble a pesar de que tenemos muy pocos datos, ¿no? ¿Nos ha pillado la hora de los aplausos? Sí, nos ha pillado la hora de los aplausos, es que lo estoy oyendo. Bueno, luego intento pillaros las preguntas porque si no se nos va a hacer las mil. Y luego intento responderos, ¿vale? Bueno. Estoy apuntando todas, Mario. De todas maneras se graban en la presentación, no te preocupes. Vale, perfecto. Quedamos en esto y lo dejamos guardado en el webinar. Vale. En el canal de YouTube. Chachi. Bueno, y ahora lo último, ¿vale? Hemos visto las dos cosas como más clásicas que se nos ocurrirían de Data Science y tenemos una más que sería como un popurrí, ¿no? Que es como, bueno, y aparte de todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo más por solucionar? Sí. Destaco algunas de las cosas que me han parecido más curiosas, ¿no? Una de las cosas que me ha volado la cabeza, esto es un screenshot de uno de los challenges de Kaggle que hay ahora mismo, que está sponsorizado, entre otros, por la Casa Blanca, que es un intento de contestar a 10 preguntas clave que tiene esta pinta. ¿Qué se sabe de la transmisión, de la incubación? ¿Qué se sabe de la interacción del clima con el coronavirus, etcétera? Y para contestarlas, lo que se pretende es coger el dataset más grande de publicaciones en formato legible por una máquina hasta la fecha, que son estos 44.000 papers que hemos hablado antes, que son todas las publicaciones científicas que tienen que ver con el coronavirus. Y la idea es intentar ofrecerle a los investigadores que no dan para leerse 44.000 publicaciones una especie de, si un intento de identificar qué paper tratan qué temas, e intentar con eso contestar a estas preguntas, ¿no? Es decir, hacer procesado del lenguaje natural para intentar extraer los topics de todas esas publicaciones científicas, ¿no? Aquí no solo me flipa que tengamos que usar esta herramienta porque estamos generando contenido a una velocidad que ni siquiera la gente que se dedica a esto es capaz de llevar al día y haya que automatizar esto de alguna manera. Lo que más me flipa también es lo siguiente. Si pensamos en Machine Learning para tratar esto, lo que se nos vendría a la cabeza, una de las áreas típicas de esto sería formularlo como un problema de topic modeling, ¿no? Es decir, intentar clusterizar, ¿no? Ver qué palabras ocurren juntas en la mayoría de estos documentos, de tal manera que ese conjunto de palabras consideramos que es un tema y una vez que tenemos clusterizado esos temas, que tenemos un conjunto de temas identificados, cómo en un documento se dan esos temas, ¿no? Para poder clasificar esta historia. Isa, no, hacer scrapping no, esta es la parte guay, ¿no? Ya tienes un dataset con todo esto en formato textual para procesarlo, ¿no? El challenge aquí es hacer esa clusterización por temas, identificarlos programáticamente, ¿no? Bien, lo que más me flipa de toda esta historia es lo siguiente, es que
Esto os lo recomiendo también, es una pasada mirarse el hilo de discusión de este challenge en Kaggle, en el que pues, gente muy top intenta dar consejos de cómo hacer esto de una manera efectiva. Y reforzando un poco esta idea de que tener gran impacto haciendo data science es una cosa que está muy accesible, este post que aparece aquí es de Anthony Goldblum, que es el CEO de Kaggle, y lo que más me flipa es esta historia que dice aquí, ¿no? Dice, some of the most impactful work so far have involved simple methods like stream matching and regular expressions. Es decir, uno de los trabajos, intentar resolver este challenge, una de las mejores maneras que han encontrado, una de las cosas que ha dado mejores resultados hasta el momento, es simplemente intentar identificar expresiones regulares en los documentos. Es decir, lo vais a ver, aquí tengo un ejemplo, lo adelanto. Estos son 2 celdas de código de uno de los notebooks que han conseguido encontrar mejor, que han conseguido modelizar los topics de los documentos mejor. Y fijaros que por cómo están escritos los documentos científicos, por tener una estructura como muy concreta, resulta que una de las cosas que mejor funcionan es construirse una lista de sinónimos dependiendo de la pregunta que estemos buscando contestar y simplemente buscar en el abstract, ¿no? En los resúmenes de esos documentos, si se dan alguno de estos sinónimos, ¿no? O sea, que fijaros, ¿no? Que es una cosa que dista mucho de ser algo como extremadamente cognitivo, ¿no? Y me gusta también mucho que en ese mismo hilo de conversación, Andy White, que es un director de Data Science en distintas compañías y también mentor de Data Scientist, dice lo siguiente, ¿no? Dice, esta tarea se parece mucho más a un proyecto de Data Science de verdad que las competiciones de Kaggle que están diseñadas como muy cleverly para que la gente que participa tenga una tarea muy concreta. Dice, aquí esto es muy ancho, muy diverso y el deadline es yesterday, ¿no? Y entonces de nuevo vuelve a salir esta historia, ¿no? Muchas de estas cosas a detectar se pueden conseguir con herramientas de data mining clásicas, que son buscar palabras clave, expresiones regulares, identificación de patrones, ¿no? O sea que es bastante flipante. Y bueno, y ya por último, aparte de una, me la salto y luego vuelvo a esta otra, aparte de una aplicación, esta es más curiosa, ¿no? Pero me gustaba resaltarla porque tiene que ver con las soluciones, ¿no? Y con esta saturación del sistema sanitario que tenemos, es utilizar este aprendizaje máquina, utilizar computer vision para ayudar en el diagnóstico de pacientes con coronavirus. Esto es más sencillo pensar cómo ocurre, ¿no? O sea, tenemos una serie de scans de rayos X del tórax de gente que ha desarrollado esta neumonía del coronavirus. Tenemos la muestra etiquetada, es decir, tenemos ejemplos de imágenes de gente que tenía coronavirus y ejemplos de gente que no. Y entonces aquí sí que usamos algo mucho más clásico, entre comillas, para identificar, para ayudar no tanto para que resuelva y diagnostique sin intervención humana, pero digamos que para facilitarnos este proceso de identificar rápidamente cuáles de estas personas han desarrollado una neumonía por coronavirus o cuáles no. Esto sí que es verdad que ya es una cosa ya bastante más compleja, ¿no? Más difícil de llegar a ella, que redes neuronales convolucionales y demás. Pero bueno, de todas maneras, la última sí que me parecía bastante guay y es un ámbito a lo mejor que no se viene muy a la cabeza, es lo siguiente. Es posible que tardemos mucho en encontrar una cura, el coronavirus, una vacuna, un químico que sirva para atacarlo, por muchas cosas, ¿no? Porque los ensayos clínicos tardan mucho, se necesita muchísimo dinero y demás. Bueno, hay un campo de estudio que es bastante curioso y del que se utiliza Machine Learning, que es el Drug Report Posing, es decir, encontrar qué compuestos químicos están ahora mismo comercialmente disponibles, el ibuprofeno, para poder atacar al coronavirus contra eso. Es curioso porque, a ver, la forma en la que funciona esto es que se trata de encontrar compuestos químicos que se puedan anexionar a las proteínas, a determinadas proteínas, no todas, del coronavirus, cambiando la estructura del virus y de esa manera haciendo que, pues bueno, que no se pegue a las células del pulmón y desarrolle esa neumonía, que cambie su comportamiento, etc. Resulta que existen bancos, ¿no? Bases de datos
en las que, bueno, estos compuestos químicos y esas proteínas del coronavirus en este caso, como hemos visto antes en el dashboard, hay distintas formas de codificar sus features, codificar sus características. Algunas de ellas, por ejemplo, incluso en formato textual, ¿no? Y se pueden usar herramientas en formato texto de procesamiento de texto para, digamos, que tratar el problema, o codificaciones binarias, etcétera. En cualquier caso, lo curioso de esto es que, bueno, obviamente no tenemos cómo cualquier compuesto químico coincide o se puede, o si se pega o no a alguna de las proteínas del coronavirus, pero lo que sí que tenemos, sí que podemos utilizar tanto algoritmos de aprendizaje supervisado como no supervisado, porque tenemos en ese campo de químicos, por un lado, y en ese otro campo de proteínas a las que anexionarse, sí que tenemos una serie de uniones que sabemos que sí que funcionan y otra serie de uniones que sabemos que no funcionan. Entonces, si por similaridad de los compuestos químicos que sí que se anexionan con las proteínas que sí que se anexionan, podemos intentar inferir cuáles son los compuestos químicos que serían más prometedores para pegarse al coronavirus, ¿no? Y cambiar su comportamiento. Es decir, estamos convirtiendo este problema de identificar compuestos químicos prometedores en un problema de clustering como con aprendizaje no supervisado o de aprendizaje supervisado si tenemos en cuenta aquellas proteínas que sí que anexionaban, ¿no? Es decir, se me escapa bastante del expertise, pero es bastante curioso, ¿no? Porque de repente es muy fácil, ¿no? Ver que esto sí que tiene una similaridad con un machine learning clásico, ¿no? Y nada, yo creo que con esto estaría, con esto llegamos al final de la presentación. Los key points, los recuerdo. O sea, daros cuenta que en distintos ámbitos hemos visto que podemos aplicar el data science mucho más allá del tracking, mucho más allá del forecasting. Que la barrera de entrada para tener impacto con esto es muy baja. Hemos visto que en distintos problemas, soluciones muy de primerizo, muy sencillas, tienen un impacto muy bueno. Y luego las declaraciones de estas personas que veíamos al inicio, ¿no? O sea, nos viene muy bien en distintos perfiles añadirle ese skill extra del data science para aportar ese expertise de otros dominios, ¿no? Y bueno, y esto sería un poco todo. ¿Qué preguntas tenéis por ahí? Vale, Sí. yo me he ido apuntando algunas de las preguntas, Mario, que he ido viendo en el chat. Lo primero, daros las gracias a todos porque veo que se va desconectando algunas personas, entonces daros a todos las gracias por este tiempo que nos habéis regalado un poco de más, pero el tema lo merece. Me Eh, paso. ¿eh? No, no, Me paso. no te preocupes, no te preocupes, de verdad que ha estado muy, muy, muy interesante. Enclavaros a que vais a tener el webinar subido al canal de YouTube de Mioti, por tanto, todo lo que habéis visto vais a poder revisarlo con tranquilidad y demás. También vamos a publicar en redes las referencias y demás para que podáis tenerlo. Y te digo para que se quede grabado, sobre todo para el webinar, o sea, para el canal de YouTube, te hago un poco de entrevistadora, te paso las dos preguntas otras que me ha apuntado. Fran Tortosa preguntaba si hay datasets sobre COVID que incluyan detalles de los tratamientos que se han probado y sus resultados, si conocías alguno. Sí, hay una iniciativa por ahí, seguro que, bueno, no sé si os sonará, se parece un poco a una antigua que se llamaba SETI@home, que ponías tu PC a disposición de la NASA para que investigara movidas. Pues hay una que se llama Folding@home, que es un proyecto de computación distribuida en el que esos trabajos a los que se le hace submission para computarlos con la red con tu propio PC y el de tanta otra gente que quiera donar tiempo de computación, son precisamente para hacer simulaciones de drag interaction y demás, y los resultados están publicados o sea, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero hay distintas plataformas en las que esos datasets están disponibles, ¿no? Y de hecho, en el caso del coronavirus, muchos laboratorios están haciendo submissions totalmente for free de los datos de secuenciación y demás, y de esas drag interaction y las simulaciones que hacen para ver qué se puede sacar de ellos. O sea, que sí que lo hay. Y luego, una de las preguntas que yo creo que ya la has respondido en la revisión de los dashboards, si había dashboards recientes de la evaluación de los contagios, que esos los hemos visto al principio y lo que vamos a hacer es pasar las referencias. El resto de preguntas que tenías las has ido respondiendo tú
según estaban comentando. Así que muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo, muchísimas gracias a todos por estar y cualquier duda, cualquier sugerencia, pues nos vemos en las redes sociales de Mioti y estaremos encantados de ir respondiendo y ayudaros, ¿vale? Eso, si tenéis ganas de clase este personaje, pues apuntaros. Seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, muchísimas gracias. Adiós a todos. Adiós a todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 Hasta luego, gracias.